Vamos a hablar del triunfo hace algunas semanas de Donald Trump, ¿no? Que le permite acceder a la segunda presidencia en los Estados Unidos, ¿no? Con un mapa también que se abre en todo el planeta respecto a los acuerdos y desacuerdos mundiales que tiene una nueva mirada política en los Estados Unidos. Vamos a hablar con Gabriel Michi, que es creador de mundonews.com.ar, editor de Newsweek Argentina y también autor de Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por el tiempo. En Internacionales ya hace un tiempo, hablando de la política internacional. El título que ponemos y que es una nota tuya que tiene que ver con este fenomenal negocio que hizo Elon Musk, ¿no? Al apostar por Trump en las elecciones. ¿Cómo ha sido, Gabriel? Bueno, hace mucho tiempo, digamos, Elon Musk ha mostrado como una inclinación particular hacia Donald Trump, particularmente por cuestiones de afinidades ideológicas por un lado, pero también por cuestiones hasta de personalidad, te diría, ¿no? Esta cosa de ser medio de los outsiders de la política y en el caso de él del mundo de los negocios, los han encontrado bastante cerca, incluso cuando fue la época de la pandemia, el propio Elon Musk fue un hombre que se quejó mucho del tema de las restricciones vinculadas con la pandemia, pero como que Donald Trump en un primer momento fue como una especie de negacionista, ¿no? de la pandemia. Bueno, eso hizo que con el tiempo vaya creciendo una afinidad que se terminó de coronar, si se quiere, después de que el propio Elon Musk compra Twitter, lo que le restaba comprar, que eran Sí. acciones por casi 44 mil millones de dólares, y a partir de ese momento la invitación que hace el propio Elon Musk de que vuelva Donald Trump a Twitter, del cual había sido expulsado por todo lo que tuvo que ver con la convocatoria a los episodios que terminaron con la toma del Capitolio, ¿no? Bueno, en ese caso, bueno, hubo como una sintonía bastante clara, y lo cierto es que en esta campaña electoral, y sobre todo después de ese atentado que sufrió Donald Trump en Butler, hubo como una mayor aproximación, y de hecho fue como un hombre que Elon Musk depositó mucho dinero en esta campaña electoral, alrededor de 120 millones de dólares invirtió en la campaña de Donald Trump, algunos de forma directa para la organización de los actos de campaña, otros incluso para fomentar el tema del voto en los estados péndulos, los estados que estaban sin definirse, donde les entregaba $1 millón por día a votantes de esos lugares que se comprometieran a votar por Donald Trump, ¿no? Bueno, todo eso hizo que él invierta alrededor de 120 millones de dólares. Vienen las elecciones, el mismo 5 de noviembre, por la noche, él incluso recibe los resultados quedándose en Mar-a-Lago, en la residencia de Florida de Donald Trump, y al día siguiente, con el resultado ya a la vista, con Donald Trump triunfante en todos lados, las acciones de su empresa más importante, que es Tesla, la de Elon Musk, se recotizan, suben muchísimo su valor en el mercado y le generan una ganancia de un día al otro de 77 mil millones de dólares. Es decir, de 120 millones de dólares que invirtió, pasa a tener una ganancia de 77 mil millones de dólares en tan solo un día, a raíz de que cómo se revalorizan sus acciones. Y esto no es simplemente por una cuestión de simpatías ideológicas, sino porque, bueno, el propio Donald Trump ha promovido distintas formas de desregulación de determinados mercados e incluso de quita de tasas impositivas sobre grandes fortunas que favorecen a Elon Musk, ¿no? Entonces, esta recotización, si se quiere, de las acciones de Tesla tienen también que ver con una mirada hacia lo que puede llegar a venir a partir de ahora, con este vínculo que tiene Donald Trump con Elon Musk, con las posibles desregulaciones que favorezcan a Tesla, por ejemplo, en materia de regulación laboral, y por otro lado también con este cargo que le ha dado como una especie de director de eficacia estatal, una cosa por el estilo,
por el cual otorgó este nombramiento Donald Trump a Elon Musk como parte de esta confluencia de intereses en común, ¿no? Claro, Gabriel pensaba en el papel protagónico que a partir del año próximo va a tener Elon Musk con sus negocios en la economía de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Claro, porque aparte acá digo, acá te demuestra también el doble discurso que hay, porque ellos, tanto Donald Trump como el propio Elon Musk, en sus discursos son grandes defensores de la actividad privada sin intervención del Estado, se supone, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que gran parte de los contratos más importantes que hoy Elon Musk tiene son a través de su empresa SpaceX, la empresa de satélites y de cohetes que tiene muchísimos contratos con el Estado estadounidense, ¿no? Entonces, es de pensarse, y es muy probable que ahora estos contratos aumenten en su volumen y que en definitiva esté, hasta te diría, en dos lados del mostrador, porque por un lado va a ser funcionario del gobierno y por otro sus empresas van a lograr mayores beneficios, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo aeroespacial. Claro, indudablemente no hay apoyo gratuito respecto a este tema. Y vos también en Mundo News publicabas hace algunas horas también la actitud de algunos medios del mundo para con RedX, ¿no? Exactamente. De hecho, en el día de hoy, tanto The Guardian del Reino Unido como La Vanguardia de España han decidido retirarse de Twitter, de sus cuentas de Twitter, para no seguir fomentando este monstruo que consideran se ha convertido en una red social totalmente tóxica y tendenciosa, donde justamente se fabrican grandes mentiras y lecturas conspirativas, y en cierta medida están siguiendo los pasos que han seguido otros medios, como la radio pública y la televisión pública estadounidense, que se habían retirado cuando el propio Elon Musk toma el mando de Twitter y empieza a tomar un perfil muy claramente pro extrema derecha de la red social, y lo habían hecho otras empresas como General Motors, incluso como L'Oreal, que se retiraron de Twitter básicamente porque se dieron cuenta que en definitiva había como se estaba generando un monstruo que lejos estaba de la comunicación que Twitter significa, ¿no? ¿Y habrá tiempo para la generación de otras plataformas, de otros contenidos digitales? Digo, ¿también existirá esa mirada de posibilidad tecnológica para que otro crezca en su lugar o no? Y a ver, debería haber como una apuesta muy fuerte también de los grandes medios en la materia, tratando de desarrollar otro tipo de tecnologías o plataformas. Lo cierto es que desde que Elon Musk tomó, después de invertir estos $44 mil millones, tomó el control de Twitter, la compañía se desvalorizó muchísimo, perdió casi el 90% de su valor de mercado, porque Twitter tenía a su favor el hecho de que, aún con todas las críticas, era un organismo de difusión que muchas empresas elegían para su publicidad. Perdón, ¿no? El tema es que la caída de la imagen pública de Twitter hizo que muchas empresas, alrededor de 200 grandes corporaciones del mundo, retiren su publicidad de Twitter. Y eso obviamente puede generar un vaciamiento, si se quiere, de una red social, pero también tiene que ver con los objetivos. Hoy por hoy, Elon Musk no parece perseguir con Twitter un hecho de generar un negocio económico, sino más un negocio político, ¿no? Y fomentar estas ideas extremas desde esa plataforma. Entonces, pensado como negocio, hoy por hoy Twitter perdió muchísimo de lo que fue. Pese que ahora por ahí, con esta vez cercanía que tiene Donald Trump con Elon Musk, haya empresas que vuelvan de hecho hay 7 empresas de las 200 que se fueron que están volviendo a pautar publicitariamente en Twitter, pero faltan muchos más. Y entonces es posible que eso te abra un marco
para nuevas plataformas, ¿no? Claro, claro. Gabriel, con tu mirada y tu expertise que conocés muy bien del panorama internacional, ¿cómo imaginás esta segunda gestión de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué gobierno viene a traer? ¿Qué política viene a traer? Bueno, primero es distinto de lo que fue su primer mandato, primero que nada porque llega con todo el poder. Donald Trump gana por primera vez con el voto popular, con el colegio electoral a su favor, va a tener mayoría en la Cámara de Representantes, va a tener mayoría en el Senado y tiene mayoría también de voluntades dentro de la Corte Suprema. Por lo tanto, tiene todo el poder hoy por hoy. Sumado a eso, tiene el apoyo de empresarios como Elon Musk, que también le dan un volumen muy grande. Y por otro lado, cuando uno ve los nombramientos que ha tenido desde que se confirmó su triunfo, claramente va a haber como una postura mucho más radicalizada de extrema derecha, porque él se ha volcado sobre todo a sus fieles, a los que lo acompañaron incluso en los momentos donde él era muy criticado por la toma de Capitolio, claro, entre otras cuestiones. Sí. Entonces se radicaliza mucho más. Vienen momentos muy difíciles para el tema migratorio, vienen momentos muy difíciles para el escenario internacional, y hay que ver qué hace particularmente con dos guerras, que es obviamente la de Ucrania y la de Israel. Israel, es de suponer que el apoyo con Israel va a ser unívoco. Por Ucrania existen algunas dudas por lo que dijo Trump hasta ahora. Está muy bien. Gabriel, como siempre, agradecerte. Tu actualidad hoy tiene que ver con Mundo News, ¿no? Allí expresás todo tu contenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Bueno, un abrazo. Gabriel Michi, periodista de Internacionales. Gracias.